y hay preocupaciones por algunos sectores, por ejemplo, que dicen, venga, pues si yo me voy a la nube de Huawei, mi información va a estar en China. Y cuando yo llegué solo había un vendedor. Y al cabo de los 2 años dejé un equipo de casi 14 personas. De hecho, ya siempre me peleaba y me decía, somos muy amigos hoy, porque me decía, esos negocios chichis que ustedes traen. Siempre las empresas están constituidas por personas y las personas son equipos también que se arman dentro de las empresas. Cuando tú hablas de analítica de datos, te metes en el negocio del cliente. Dejas a un lado la tecnología y te metes en el negocio del cliente, porque es básicamente, era sentarse con el CEO de una compañía diciéndole que por qué estaba tomando decisiones tan tarde. Y básicamente la toma de decisiones de cualquier CEO de cualquier compañía es que si no tienes el dato en ese momento, 2 semanas después ya no es la misma realidad. Es muy tarde para tomar decisiones. Lo que ustedes hacen en Buen Data es muy importante y me parece que esta alianza que estamos construyendo entre Huawei y Buen Data, que ya lleva un tiempo, debe ser para que nosotros desde Huawei Bueno, estamos el día de hoy con mi amigo Esteban Londoño. Esteban Londoño es mi partner manager de Huawei para Buen Data. Es el que nos está colaborando con todos los servicios de la nube. Es el representante de Huawei el día de hoy para ustedes. Le voy a estar preguntando cositas. Le voy a estar preguntando cositas a Esteban porque Esteban por ahí me lo hicieron influencer. Entonces, pues aquí le hago la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Esteban. ¿Cómo vas? ¿Cómo va todo, hermano? Muy bien, muchas gracias. Bueno, hablemos un poquito de ti. Cuéntame tú qué has estudiado, cómo fueron tus comienzos con la tecnología, qué te llevó a ese mundo. Yo empecé en tecnología hace más o menos unos 12 años. Yo no venía del mundo de tecnología. Yo venía de otro mundo completamente diferente, digamos, del sector de servicios. Y entré a trabajar en un integrador, que era un canal pequeño, de McAfee, lo que hoy conocemos como Trellix. Y era muy bueno en seguridad y se vendían algunas otras soluciones de Microsoft y así básicamente. Y yo llegué a esa compañía en un acto de fe, digo yo, que hizo el presidente de esta compañía en ese momento. Porque pues, yo no venía del mundo de tecnología, yo no soy ingeniero, yo soy administrador de empresas. Y él me dijo, yo necesito una persona que me ayude a construir un equipo comercial para que atendamos el segmento de SMB. Y cuando yo llegué solo había un vendedor. Y al cabo de los 2 años dejé un equipo de casi 14 personas. Nos fue muy bien en el segmento de SMB. Eran negocios pequeños, pero yo le decía a la gerente financiera de esa época, me decía, ese negocio de SMB tiene que ser la caja. No eran negocios muy rentables. De hecho, ella siempre me peleaba y me decía, somos muy amigos hoy, porque me decía, esos negocios chichis que ustedes traen. Y yo le decía, pero la verdad es que eran clientes que pagaban y era la caja de la empresa. Y después también dirigí el equipo corporativo, que ya eran negocios a más largo plazo. Y ahí aprendí. Me acuerdo que mi primera visita a un cliente fue hablar sobre el downgrade de un sistema operativo de Microsoft. Y yo ni siquiera sabía lo que estaba hablando. Pero me defendí y bueno, y aquí estoy 12 años después. Me vinculé a Huawei hace un mes. Vengo de tecnología, vengo de crear un ecosistema de canales para servicios de cloud en otra compañía. Yo creé el ecosistema de canales en más de 5 países para esa compañía y bueno, salté acá a Huawei en un proceso largo. Casi no entro, fueron 4 meses y medio. Uy, mira que hablaste de algo importante. Yo también de profesión soy administrador de empresas. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y tocaste un punto importante y me hiciste acordar de aquellos clientes que cuando uno está en sus comienzos le sirve a uno de caja menor. Y que son clientes que yo incluso todavía guardo en el corazón y les doy un trato súper especial porque gracias a esos clientes es que uno ha logrado salir adelante. Entonces me acabaste de recordar varios clientes, les doy saludos a ellos que los guardo en mi corazón y me han sostenido con la empresa, porque finalmente todo esto son relaciones. Siempre las empresas están constituidas por personas y las personas son equipos también que se arman dentro de las empresas y verdaderamente eso que tú haces es básicamente desarrollar los negocios. Dices que son 14 los que dejaste en esa compañía. Sí, era un equipo de 5 vendedores corporativos, 5 vendedores de SMB y como 2 o 3 personas en unas iniciativas que yo llamaba Inside Sales, que eran generadores de demanda. Entonces, ellos se encargaban de llamar a todas las bases de datos de los clientes, estar en contacto, de que la empresa estuviera en contacto con ellos todo el tiempo. Así fueran pequeños negocios de un equipo, un computador o lo que fuera, una impresora, lo que fuera, porque éramos integradores. Y ahí, poco a poco, ese Inside Sales lo que hacía era justamente darle atención a esos pequeños clientes que no se sentían atendidos, salvo que ellos necesitaran algo. Entonces, ahí dejé ese equipo de trabajo y, bueno, ya después de los años empezaron a diluir por estrategia de la compañía. Bueno, después de esa compañía así importante, ¿qué compañías has estado? Después salté a una compañía muy importante, un partner muy importante de Microsoft, que se llamaba Softline.
hoy en día tiene otro nombre, Noventic, si mal no estoy. Y, y después de Softline estuve 2 años, casi, atendiendo grandes clientes. No tenía equipo a cargo, pero atendía grandes clientes. Y eran sobre todo negociaciones de acuerdos de licenciamiento de Microsoft muy importantes. Ahí aprendí muchísimo de licenciamiento y empezó el tema de Azure a sonar mucho. Y bueno, después de esos casi 2 años, salté a una compañía de analítica de datos. Pequeña, una compañía pequeña, se llama GP Strategy, y ahí también estuve poco más de 1 año y aprendí de un negocio muy lindo. Siempre me ha gustado, me ha parecido muy, muy completo. Cuando tú hablas de analítica de datos, te metes en el negocio del cliente. Dejas a un lado la tecnología y te metes en el negocio del cliente, porque es básicamente, era sentarse con el CEO de una compañía diciéndole que por qué estaba tomando decisiones tan tarde. Y básicamente la toma de decisiones de cualquier CEO de cualquier compañía es que si no tienes el dato en ese momento, 2 semanas después ya no es la misma realidad. Es muy tarde para tomar decisiones. Y este software lo que hacía era moler sábanas de datos enormes para sacar gráficos del análisis que tú le quisieras dar. Entonces, yo siempre decía, ¿cuáles son las preguntas de negocio que yo como presidente de una compañía necesito que me responda el software? O necesito, entonces, había consultores que le ayudaban a la compañía a descubrir esas preguntas de negocio y unos consultores que le montaban la pregunta en términos de tecnológicos al software. Este software se llamaba ClickSense, ClickView. De hecho, hoy en día está en el cuadrante de Gartner como un líder en temas de analítica. Y aprendías muchísimo a tener ese mundo de las preguntas correctas de negocio. Y yo le decía al cliente, ¿cuánto le cuesta no tener esta información en tiempo real? Versus cuánto le cuesta el software. Entonces, el costo total de adquisición era sumamente pagable. Claro. Porque tú le decías, si el software costaba $20,000, $30,000, lo que costara, era lo que le iba a permitir a esa compañía tomar decisiones en el mundo. ¿Y qué sectores manejaba ese software de analítica? Industria, mucha industria. Me acuerdo que tenía un cliente que se llamaba Holanda. Lo fui a visitar a Medellín. Tenía una empresa que era cultivadora de banano y plátano y tenía un montón de temas. Pues bueno, te comento que desde un punto de vista gerencial, en nuestro caso que tenemos a Wendata, yo manejo 3 tipos de indicadores o 3 tipos de áreas, por decirlo de alguna manera, y ahí manejo ciertos indicadores. Lo manejo desde el área operacional, todo lo que es el tema de soporte y tickets, Okay. manejo a nivel de CRM y manejo a nivel de proyectos. Y en este momento con nuestro equipo estamos definiendo muy buenas estrategias en cuanto a cuáles son los indicadores importantes para tomar decisiones. Y yo imagino claramente que el software de analítica, llevándolo a estas empresas que son gigantescas, pues deben ser de vital importancia comparado con uno que uno pues tiene un equipo y aún así necesita también de estos indicadores para tomar buenas decisiones. Entonces sí me imagino la magnitud de lo importante que es contar con la data al instante, como lo estabas diciendo. Te cuento una cosa, le vendimos un proyecto a Famisanar. Famisanar tenía demasiadas, en ese momento, ¿no? Esto era en el año 2016, 2017. Ellos tenían que controlar el costo por IPS de un artículo. Y un artículo podía ser una lanceta con la que te hacen una punción. Claro. Ellos tenían que saber si todas las IPS a nivel nacional estaban haciendo el mismo cobro por ese producto y que no hubiera variación en el precio. Imagínate, una lanceta vale $800, es un ejemplo. Y se dieron cuenta que había IPS que estaban cobrando por la misma lanceta $300,000. $300,000. O sea, entonces esos ahorros operativos y esos controles venían de poder procesar esos datos. Y yo le vendí el primer proyecto de analítica a Famisanar en esa época. Y era con consultores, con gente en sitio. Y lo que decían las personas de operación de tecnología, ellos decían, la única manera, entonces no podían analizar unas sábanas de Excel enormes. No las podían analizar. Entonces, toda esta data de Excel la subían a Click y Click les sacaba toda la información y podían ellos jugar con eso. Digamos, jugar entre comillas de poder controlar ese tipo de cosas. Que para ellos era muy complejo controlarlas por Excel. Imagínate cuántos productos tienen que controlar una EPS. No. O sea, cualquier cosa que tenga un algodón, una lanceta, una manguera, Unos guantes. un suero, unos guantes. Y el costo, lo complejo era controlar el costo. Y me acuerdo que les vendí ese primer proyecto. Yo conocí al vicepresidente de operaciones en esa época y les vendimos ese proyecto. Nunca supe en qué terminó porque me fui, pero creo que lo implementaron y creo que fue exitoso. Después de ahí salté a una compañía de infraestructura importante y ahí empecé en el mundo de cloud a conocerlo mucho más. Trabajé para IFX Networks casi 5 años. Una gran escuela. Le tengo mucho cariño por todo lo que aprendí. Y ahí también manejaba clientes del sector privado. Uno pensaría que IFX es más que todo físico, arquitectura física, pero según lo que me estás comentando también manejan nube. Es nube propia. Okay. IFX tiene infraestructura en más de 15 data centers a nivel Latinoamérica. Y despliega servicios de nube pública y nube privada. Lo que pasa es que tenemos en el Algor popular
se entiende como nube pública solamente los hyperscalers, que se entiende como Google, AWS, Azure y bueno, ahora Huawei. Pero entiéndase que el concepto de nube pública es sobre un clúster de servidores compartir espacio para que tú puedas alojar varios clientes. Eso es el concepto técnico de nube pública. Nube privada es cuando yo destino infraestructura física para un cliente exclusiva y no hay sobreuso, yo no estoy utilizando el mismo clúster de servidores para varios clientes, sino es exclusivo para un cliente. Eso es lo que entendemos como nube privada. Y ahí el dicho o el meme que sale mucho en redes sociales que dicen, la nube es el servidor de otra persona. Sí, literal. Sí, porque la nube pública es alojar dentro del mismo clúster varios clientes. Si yo tengo una nube privada, es que en ese clúster de servidores hay solo un cliente. Solo destinado. Entonces son recursos dedicados a un solo cliente. Y eso lo aprendí allá. Y aprendí del mundo de las telecomunicaciones. Yo venía del mundo de tecnología, de integradores y temas de tecnología, pero de telecomunicaciones no sabía nada. Y una anécdota muy buena que yo creo que si mi ex jefe me ve, que me quiere, que le tengo mucho aprecio, mucho cariño, me fui un cliente y nosotros vendíamos en IFX conectividad también. Es decir, enlaces de internet o MPLS en cada cliente. Y entonces yo no sabía nada de telecomunicación, nada. Yo sabía tecnología, pero no de telecomunicación. Y cuando tú vas a cotizar unos enlaces, tienes que preguntarle al cliente cuáles son los anchos de banda. Claro. Entonces llega mi jefe y me dice, bueno, ¿cómo te fue el cliente? Yo, bien, bien. Hay unos enlaces que toca cotizar. Y me dice, ah, bueno, ¿y de qué anchos de banda? Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué anchos de banda? Y yo, entonces me mira y me dice, tú no sabes de qué te estoy hablando, ¿cierto? Y le dije, la verdad, no. No tengo ni idea de qué me estás hablando. Dice, Esteban, cuando tú cotizas anchos de banda, tienes que preguntarle al cliente cuáles son esos, qué capacidades necesita en los enlaces. 10 megas, 15 megas, 5 megas. Cada ancho de banda, cada enlace tiene un ancho diferente, ancho de banda diferente. Yo creo que necesitas un cursito. Tú vienes del mundo de tecnología, ¿cierto? Y yo, sí, de tecnología. Dice, ¿tú nunca habías trabajado en telecomunicaciones? Y le dije, nunca. Claro, yo no tenía ni idea del concepto. Y como siempre, casi toda mi vida, aprendí sobre la marcha y, bueno, vendí buenos proyectos también. Oye, sí que hay proyectos que se caen precisamente por no dimensionar muchas veces dentro de las cotizaciones lo de red. Muchas veces no se tienen en cuenta esos ítems dentro de la cotización y eso es un dineral. Muchas veces dependiendo del proyecto eso es bastante dinero. Pues mira que en varios clientes me pasó que el cliente hablaba de tener servicios en alta disponibilidad y era poder tener, por ejemplo, la infraestructura acá en Colombia y tener un DRP en otra parte. Entonces, lo chistoso era que el cliente aquí tenía los servicios de infraestructura contratados, pero en sus oficinas no tenía redundancia en conectividad. Entonces, si se caía, el enlace solo tenía un enlace. Claro. Entonces, siempre salía por el mismo. Y entonces yo le dije, ¿dónde está la contingencia en conectividad? Tienes que tener contingencia en conectividad, o si no, tu disponibilidad de la nube te sirve para nada. Porque puedes tener redundancia en infraestructura, pero si no tienes la misma redundancia en conectividad, tu tema de subir los servicios, no lo vas a poder subir porque se te cae el enlace principal y queda ciego. Claro. Entonces yo les decía, si vas a tener redundancia en infraestructura en cloud, tienes que tener redundancia en conectividad en tus oficinas. Y muchos no entendían, porque yo les decía, tú necesitas un enlace a internet. Y eso depende de todo. Pero bueno, aquí lo positivo es que, por ejemplo, en el caso de IFX, te sirvió de escuela y te lo aceptaron y tú aprendiste rápidamente. Sí, aprendí rápidamente y ya entendí. Me gustaba mucho entrar a las capacitaciones, entrar a cuando daban capacitaciones de producto, porque nos entrenaban muy seguido en el área comercial. Y siempre me gustó mucho más vender servicios de cloud, eso sí, siempre. Uno de mis grandes clientes en IFX fue un partner importante de SAP, al que le vendimos infraestructura en Colombia. Y esa fue las cuentas que más crecí dentro de IFX. Ya después me moví para otra compañía que también tengo mucho cariño, que se llama Edge1, y ahí me fui a montar toda la estrategia de canales para venta de servicios de cloud en México, Colombia, Ecuador, Perú, básicamente. Pero mira que lo importante de tener ese perfil de administrador, más lo de la tecnología, te permite a ti desarrollar esos equipos de ventas. Sí, yo siempre le decía a mi gente que trabaja conmigo, yo le decía, no, tenemos que tratar de que las conversaciones con nuestros clientes, nosotros las tengamos muy orientadas al negocio, no tan técnicas. Para técnicas tenemos a los preventas y a los arquitectos que se van a entender con los arquitectos, pero nuestras conversaciones tienen que ser, y nuestras propuestas comerciales tienen que ser para que cualquier persona que no sepa de tecnología la pueda leer y la pueda entender. Eso es fundamental. Porque es que las decisiones de negocio muchas veces, sobre todo en tecnología, las toman personas que de tecnología no saben. Entonces tienes que tener esa empatía con el que la lee. Y muchas veces hacíamos el ejercicio de, cojamos esta propuesta que se pasó a un cliente, leámosla como si fuéramos un cliente que no tiene nada, no tiene idea de tecnología. Tiene que tener su arquitectura, sí, tiene que tener pero no tecnificar la conversación. Esa conversación la tiene que tener el arquitecto,
pero el que toma la decisión de negocio, tenemos que tratar de que sea una propuesta que la pueda leer un niño de 5 años y la entienda. Es que si tú le estás vendiendo eso a un gerente, a un CEO, a ellos lo que finalmente les interesa es el resultado. Correcto. El fin. Bueno, tú me vas a dar todo esto por detrás, pero verdaderamente, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cuánto dinero me voy a ahorrar? ¿Qué es lo que... Correcto. El impacto en la operación. Y era de dos maneras. O reduciendo costos o impactando las ventas. Sea para que vendas más o gastes menos. Entonces, nuestros proyectos eran orientados a ahorros de infraestructura en servicios de cloud. Sí. ¿Cuánto me voy a ahorrar? Tanto. ¿Qué impacto le va a dar al negocio? ¿Puedo estar vendiendo en más partes? Sí. ¿Puedo poner un e-commerce vendiendo en Perú? Sí. ¿Puedo generar impacto en las ventas? Sí. Era un lado o el otro. Y como dices tú, el CEO va a decir, con esta empresa yo me estoy ahorrando costos de operación o estoy impactando las ventas positivamente para poder vender más. Tenía que ser uno de los dos o los dos, que sería el mejor de los mundos. Pero las conversaciones de tecnología se tienen que llevar allá. Siempre le digo a mis clientes, y los digo hoy desde Huawei, es cómo impacto positivamente a mis clientes, a mi negocio. Por ejemplo, ustedes que son partners de nosotros, ¿cómo Huawei los puede ayudar a que vendan más? Somos aliados. ¿Cómo hago para que tú vendas más? Porque si tú vendes más, consumes más servicios de nuestra nube. Entonces, la naturaleza es cómo te ayudo a que impactes positivamente tus ventas para que me consumas más servicios de nube. Punto. Eso no tiene otra. Tal cual. Yo tengo una pregunta. Tú que has sido un actor durante todos estos años y has sido testigo de la transformación de todos esos data centers que manejaban las empresas en su propia empresa, y hemos pasado ahora de subirnos a la nube. ¿Cómo has visto eso? ¿Todavía hay empresas que manejan eso? ¿La resistencia? ¿Cómo ha sido eso? La adaptación de los servicios de cloud en Latinoamérica es del 8%. ¿No más el 8%? El 8%. Eso es un estudio que yo saqué hace poco. Estaba haciendo una presentación, no me acuerdo qué era. Pero las estadísticas dicen que en Latinoamérica en general, los servicios de adaptación hacia los servicios de cloud es del 8%. ¿Qué quiere decir? Que está todo por hacer. Los países más avanzados son Brasil, después viene Colombia. Colombia y Argentina tienen el mismo porcentaje de adaptación a la nube. La nube hay que desmitificarla. Eso es una lucha con la que yo llevo desde hace muchos años, porque el cliente que tenía todos sus servicios y sus servidores en la oficina, son servidores al lado del cliente. Al lado. Y si tú vas, hay muchas empresas que funcionan en casas, y esas casas tenían los servidores en lo que era el cuarto de la señora del servicio y les ponían ahí un ventilador y así funcionaban, porque se pensaba, o se piensa todavía inclusive, que migrar los servicios a la nube es más peligroso tener el servidor en el cuarto, claro, en un cuarto, porque no tienes redundancia, no tienes realmente una fuente eléctrica, no tienes alta disponibilidad. Si tú llegas a tener una caída de servicio en tu data center principal, que pudiera ser en este caso nuestro data center de México, por ejemplo, tú subes en otro clúster, subes a otra zona de disponibilidad, la llamamos nosotros. Entonces, eso es el concepto de cloud, es la redundancia y la capacidad que tengas para tener tus servicios arriba, así te pasa una contingencia. Si a esa empresa se le quema el servidor, chao amigo, bases de datos de clientes, los servicios que tengas, digamos que tengas un e-commerce, chao e-commerce. Pero ¿por qué crees que existe esa resistencia, esa desconfianza a subirnos a la nube? ¿Desconocimiento, precio? Creo que hay dos mitos muy grandes. El primero es la vulnerabilidad de los datos. Creen que es inseguro cuando es lo más seguro que puedes hacer. Y creo que lo segundo es costos. Creen que es más caro. Resulta que yo he tenido muchos escenarios de clientes que me dicen, compáreme la venta estamos comparando comprar un servidor o irnos a la nube. Entonces yo le decía lo que llamábamos un TCO, Total Cost Ownership, y es costo total de adquisición versus servicio. Yo como empresa compro un servidor, pero yo compro un servidor para 5 años, ¿cierto? Claro. Más o menos. Ese servidor no lo puedo comprar ajustado, sino que lo tengo que comprar con idea de poder crecer. Si yo puedo comprarlo con la idea de crecer, quiere decir que el primer año me consumo el 30% de la capacidad del servidor. El segundo año llego al 50%, el tercero al 70% y llego después al 80% en el año 5. ¿Cuánto dejé de utilizar el servidor durante cada año? La nube tiene la ventaja de que tus crecimientos pueden ser elásticos. Hoy consumes más, hoy consumes menos. Mañana consumes un poquito más, pasado mañana un poquito menos. Pagas de acuerdo a eso, pero no estás pagando un servidor que no estás usando. Eso es algo que cuesta mucho hacer entender. Y la otra, si tú vas a comparar ese servidor contra un servicio de nube, tienes que comprar 2 servidores. Claro. O 3, porque todos los servicios de nube que nosotros montamos un clúster. El clúster de 5 servidores, que quiere decir que se me va uno y entra el otro. Se me va uno y entra el otro. Y se me va el siguiente y entra el siguiente. Entonces no podemos comparar un servicio de nube con comprar de un servidor. Y eso es algo que cuesta mucho en las empresas entender. Y el mito del costo. Absolutamente falso pensar que un servicio de nube es más costoso que la compra de un servidor. Falso. Porque primero, no estoy comparando peras con peras. Y segundo, es mito. Es pasar de pensar que mis inversiones tienen que ser de core de negocio y
Pagar un servicio de cloud es como pagar la luz. Punto. Yo pago la luz. Es un servicio. Ya. Por ejemplo, cuando Microsoft vendía las cajas de Office, ¿te acuerdas? Las cajas de Office. Sí, sí, sí. Bueno, un día sacó Office 365. ¿Sobre qué corre Office 365? Sobre Azure. Pero la gente no se pregunta, ¿dónde será que yo tengo el software? Y cuando abro Excel, entonces nadie se pregunta dónde está. Y así son la gran mayoría de servicios. Cada portal al que uno entra normalmente en la web está sobre una nube. Hoy en día tenemos grandes ejemplos. La banca, por ejemplo, era uno de los más reacios a subirse al nube. Y hoy en día Bancolombia tiene contratos con AWS y tiene sus data centers propios también, pero tienen réplica en cada lado. Nosotros acá en Huawei le proveemos servicios a Itaú, que es el banco más grande de Latinoamérica. ¿Cuándo se pensó que la banca iba a decir, sí, yo me voy a la nube? Ahí se rompe el mito. La nube no es insegura. Que tienes que buscar un proveedor de servicios que tenga buenas prestaciones en términos de seguridad. Sí, claro. No puedes irte a cualquier parte, no puedes ir a cualquier parte. Hoy en día pasamos de un tema de vender infraestructura como servicio a vender una solución en la nube que me permita desplegar servicios, subir cargas y capacidades a la nube de cualquier manera. Pero todas esas cargas con la nube, yo las tengo que garantizar que están en unos entornos seguros, protegidos. Nadie te asegura que no te pueda pasar lo de un ransomware, que lo hablábamos ahorita offline, y era el ransomware en una compañía entra permitido por la misma compañía. El típico, correo de la DIAN. Sí, Y llega la señora ahí, urgente, correo de la DIAN, pague su declaración de renta. Pues, ¿qué hace el funcionario? ¡Ting! Abre su correo, desde su correo personal dentro de la compañía, abre su correo, abre un archivito, porque siempre va uno adjunto. ¿Y qué hiciste? Le abriste la puerta al ransomware. Siga bienvenido, hasta tintico le doy. Y ahí es donde entra el tema. ¿Eso pasa en una compañía con servidores en sitio? Muertos. Claro. Pasa con una empresa que te pueda prestar servicios de nube protegidos como lo hacemos en Huawei. Y nosotros podemos aislar el ransomware. Y podemos subir un tercer backup que no esté infectado por nuestros esquemas de backups. Los que tenemos hoy nos permiten poder decir a los clientes que, caso tal, esa infraestructura no se compromete. No está comprometida. El ransomware entra por la falta de educación de los mismos funcionarios de una compañía, que es gigante. Las áreas de TI tienen que pelear con eso todos los días. No abran archivos adjuntos, no vaya a darle clic. Lo primero que hacen es doble clic. Y chao. Claro. Hablamos ustedes sobre el sector financiero. ¿Cómo es la resistencia del sector gobierno? Porque hay regulaciones y hay preocupaciones por algunos sectores, por ejemplo, que dicen, venga, pues si yo me voy a la nube de Huawei, mi información va a estar en China. Es como una de la gente dice, no. Y ahorita con todo eso de que han tenido bloqueos de los celulares, háblame un poquito para desmentir también eso un poco. Yo creo que también hay un tema de desmitificar el tema de que los datos van a estar en China. Esta es una compañía del sector privado. Huawei es una compañía del sector privado y Huawei tiene un manejo de política de datos muy robusto. De hecho, somos una compañía certificada en seguridad de la información. Tú, por ejemplo, en Buendata corres todos tus servicios en nuestro data center en México. Los servicios no salen de México. No salen de México. Y si el otro año construimos un data center en Colombia, estamos analizando el caso, los datos quedan en Colombia. ¿Qué pasa con las entidades territoriales y las entidades estatales? Por regulación, como bien dijiste tú, muchas entidades piden que la data no salga de Colombia. Y por obligación no puede salir de Colombia. Por ejemplo, muchas de ellas no pueden contratar con nubes hiperescalables porque el dato sale del país. O sea, para nadie es mentira que, por ejemplo, los datos que presta AWS son en la costa oeste de Estados Unidos, en los data centers de allá. Muchas entidades sí exigen eso, otras no. No es mandatorio para todas, no lo es. Pero en muchos casos, algunas sí exigen que la infraestructura tiene que estar alojada en Colombia. A nosotros nos pasó que tenía que estar por lo menos en la región. Entonces nosotros nos movimos con Chile o Brasil, o también con redundancia en Perú, también está Sí, Huawei. claro. Sí. Entonces este cliente se decidió por Brasil y pues obviamente tratamos de tener la gran mayoría en México, que es como lo más cercano. En términos de latencias, pues mira, la latencia es algo imperceptible, pero ¿cuántos milisegundos crees que dura un parpadeo? No sé. 30 milisegundos. Okay, un parpadeo. Un parpadeo. Son 30 milisegundos. Cuando yo le digo a un cliente que le podamos ofrecer latencias entre los 50 y los 90, es muy bueno. Es excelente. Claro, hay aplicaciones que requieren unas latencias menores y muchas veces hay soluciones que, por ejemplo, en Huawei las vendemos híbridas. ¿Qué es una nube híbrida? Es tener servidores en sitio puestos por nosotros
y redundancia en la nube. Muchas veces porque la aplicación requiere una latencia de 5 milisegundos. Y puede pasar. Ahí es donde le construimos al cliente una arquitectura híbrida. Y esa preocupación que dicen, no, es que Huawei ya ni siquiera tiene su sistema operativo en los celulares. Eso es otra área, ¿no? Eso es totalmente algo totalmente diferente, que no van a tener chips, que no sé qué. ¿Cómo también se desmiente eso? ¿Cómo lo...? Más que desmentirlo, es un tema de que la gente, por ejemplo, Huawei era una compañía conocida por teléfonos. Por teléfonos, claro. Empezamos así. Hoy en día tenemos una altísima acogida en el mercado de equipos de networking. Tú ves Access Point, ves Wi-Fi, ves... Para toda esa área de networking, Huawei es muy robusto, muy robusto, con equipos excelentes, los televisores interactivos, que creo que los vimos en una feria el otro día que estábamos. Todo eso se mueve muy bien. La gente no conocía el área de cloud de Huawei. La gente no sabía, muchos clientes no sabían que nosotros, por ejemplo, hoy somos la tercera nube con mayor cantidad de clientes en Latinoamérica. Y eso es un crecimiento, nosotros empezamos en el 2017, nosotros Huawei. ¿Y ya van de terceras? Ya vamos de terceras en Latinoamérica. Somos el segundo proveedor de servicios de cloud en China. Y esta es una historia que arranca en el 2017, pero sabemos perfectamente que Azure arrancó, AWS fue el primero que arrancó, 2006, 2007, después arranca Azure y nos lleva 2010, 2011 y nos llevan años de ventaja. Pero para los años que nos llevan de ventaja versus lo que hoy estamos haciendo en el mercado, la diferencia es muy poca en realidad. Es decir, si tú sumas 2017, estamos hablando de 3, 7 años. En 7 años esta nube ha crecido, estamos creciendo el doble año contra año. Y este tema del software y de los usos y de los permisos lo solventamos a través de unas soluciones que tenemos en nuestra galería. Es un e-commerce para que el cliente pueda descargar licenciamiento. Y son licencias, por supuesto, avaladas y por supuesto legales. Claro. El cliente las tiene que traer, o el cliente, o lo que nosotros llamamos BYOL, que es Bring Your Own License. Ese Bring Your Own License hace que el cliente pueda utilizarla para su fin, para su propio fin, y es la licencia de él. En algunos casos la podemos hacer así. Muchos clientes las tienen, muchos clientes las pueden usar. La gente siempre asocia a Huawei con teléfonos. Sí, eso y está bien. Es como decir que, o sea, quedó el impregnado en el mercado que éramos una compañía de teléfonos. Y sí, así arrancamos. Yo como consumidor público también lo llegué a asociar, por ejemplo, como cualquier otro cristiano. Cuando en la casa me pusieron el router del internet, también vi marcas Huawei. Ahorita en el mercado lo relaciono con todo esto que son accesorios, que el reloj, que esos audífonos. Sí. Entonces sí tienen diferentes áreas Huawei y he visto el trabajo que se ha venido desarrollando con Huawei Cloud. Ahora que mencionas ese desarrollo que han tenido, he escuchado que han invertido millones de dólares en investigación. Mira, Huawei somos más de 200.000 empleados a nivel global y más del 55% de todos estos empleados trabajan en investigación y desarrollo. ¿Cuánto porcentaje hay? Más del 55% de los empleados trabajan en I+D. Bueno, digamos realmente en desarrollo. Nosotros en Latinoamérica tenemos más de 240 desarrollos. A Latinoamérica tenemos alrededor de 90. Todo se hace, o sea, todo arranca en China en realidad, y todos los desarrollos están, los principales, y todo arranca allá. Yo lo llamo, hasta que no están lo suficientemente probados, no los platanizamos. Es decir, no los traemos a Latinoamérica. Y no los traemos porque allá se encargan de hacerle 1000 pruebas antes de que lleguen acá. Súper. Bueno, pasemos a un tema más personal. Claro. Más personal, hablemos sobre tu vida personal. Por ahí me he dado cuenta que te hicieron influencer. Un hijo tuyo te hizo. Sí. Te tocó. Sí. ¿Cómo fue eso? Tu hijo, háblame un poquito de tu hijo, cómo te enganchó ahí en esos videos. Yo fui papá muy joven. Fui papá a los 16 años. Y 16. 16, sí. Ah, bueno, Me he rendido, sí. Te rendido. Yo tengo 42 y mi hijo tiene 25 y mi hija tiene 22. Mi hija vive en Francia. Ahorita está acá de visita, casualmente. Me va a dar muy duro cuando se vaya. Y mi hijo estudió administración y comunicación. Creo que estábamos en la pandemia y él empezó a hacer un video. Creo que estábamos en la finca de mi papá y estábamos y él estaba haciendo creo que un video, creo que burlándose de un político, y empezó a tener mucho enganche. Y bueno, empezó y empezó a crecer. Y él igual se graduó de la universidad y consiguió su trabajo y empezó a trabajar juicioso. Pero hacía esto primero como diversión, hobby, sí. Nunca tuvo un propósito de volverse tan famoso. Y empezó a crecer. Y un día me dice, ¿me ayudas con un video? Y yo, sí, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, no, tienes que hacer tal cosa. Yo, sí.
Y pues yo soy así, como soy yo acá en mi vida personal y en mi vida profesional, yo soy así, yo soy muy espontáneo, soy muy extrovertido, y crié dos niños siendo un niño. Claro, Éramos hermanitos. claro. Entonces tengo una relación con mis hijos de muchísima confianza. De muchísima confianza. Y entonces muchas veces él arranca con un video donde me dice, te voy a hacer una pregunta y contesta tú como quieras. Algunas veces es guiada la respuesta. Otras veces yo le digo, no, déjame, yo respondo como me dé la gana, como soy yo. Y empezamos a notar que había muy buena receptividad del video. Entonces después me cogió para otro, después para otro, después para otro. Como que él detectó como que, uy, mi papá sirve para esto, Sí, vamos a algo explotar así. a mi papá. Creo que me explota. Pero pues yo nunca me imaginé que esto fuera de ese nivel. Hoy en día Martín tiene 1 millón, más de 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. Más de 1 millón. Mucha gente ve sus videos. Y casualmente es donde sale el papá también. Entonces, creo que muchos de los comentarios que la gente hace es que le gustaría mucho con sus hijos tener una relación Como la tuya. tan bonita, digamos, tan. Y me acuerdo mucho que estábamos un día en un BBC con Martín, estábamos comiendo una hamburguesa. Y se levanta, y yo vi a un señor con una hijita, con una niña, como era tarde, era un domingo a las 3 de la tarde. Y estaba un señor jugando con una niña ahí, y la niña tendría 3, 4 años. Y de repente, como que la esposa estaba con la niña y él se acerca a la mesa y me dice, ¿los puedo molestar? Y yo, sí, claro. Dice, es que yo solamente les quería decir que añoraría que mi hija tenga la relación que tú tienes con tu hijo. Y solamente me quería felicitar y darme la mano. Y lo primero que le dije es, muchas gracias, pero no es perfecta. Claro. Sí, Cosas son las redes. Es perfectamente imperfecta, le dije yo. Y yo invito mucho a los papás a que no quieran ser perfectos. Lo que más tienen que ser es humanos, porque a nosotros nos vendieron en la sociedad el tema de que como papás tenemos que ser perfectos. No tenemos que ser perfectos. Somos humanos, la embarramos en la crianza también, la embarramos en el día a día también. Nos equivocamos criando a los hijos, nos equivocamos siendo hijos. Hemos hecho, o sea, lo que yo un día les dije a mis hijos fue, yo no voy a ser perfecto. Y necesito que sepan que tienen un papá sumamente humano, Claro. imperfecto como él solo, con todos los errores del mundo. Que trataré de ser, de guiarlos por el camino, por el mejor camino posible, sí. Hoy en día, Martín tiene 25 y mi hija tiene 22. Yo ya no los crío, yo los trato de corregir y les digo, yo haría tal cosa, yo te sugiero tal cosa, pero al final las decisiones son de ellos. Y toda la vida desde chiquitos siempre les hablé de todo. Nosotros, en mi crianza, no se hablaba ni de sexo, ni de alcohol, ni de drogas, porque eso era un mito, eso era tabú, Un tabú, sí. eso no se podía hablar. Y yo les decía, yo sí no quiero eso, yo quiero tener con mis hijos una relación donde podamos hablar de todo, sin tabú. Y eso creo que trasladado a las redes sociales es lo que yo también transmito. Obviamente yo no soy influencer, el influencer es él. Me ha hecho famoso, como dijiste, y me causa mucha gracia porque para mí también era un tema de que en la calle me paren a pedirme una foto, es muy simpático, porque pues él sí vive de eso. O sea, Martín tiene su trabajo, pero ya monetiza con marcas importantes. Yo no me dedico a eso. Yo pues, trabajo para Huawei, trabajo con una compañía, llevo un mes y he venido trabajando toda mi vida en tecnología. Mucha gente me ha dicho que por qué no me dedico a eso, y yo les dije, porque no me interesa. Y yo soy feliz con que si a él le va bien, ya soy feliz. Ya no necesito más. Pero mira que tocaste un tema importante, es que las personas tienden a idealizar a las personas que están haciendo ese producto, ese video. Así. Entonces pasó lo que pasó con la señora que dicen, no, esos tienen la relación perfecta. Cuando en el diario vivir todos somos seres humanos, hay disgustos, Claro. hay cosas por solucionar. Y hay días donde tienes que ser el papá. Yo soy el papá y tengo que corregirlo. Si lo tengo que corregir, lo corrijo con mucho amor y mucho cariño, pero le hago caer en cuenta de las embarradas que está haciendo. Y ellos, como mis hijos, también me dicen, papá, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Tal cosa, tal otra. Pues yo me separé hace 20 años. Nunca me volví a casar. Entonces, pues, Martín se fue a vivir solo hace 2 meses. Y el que realmente se independizó fui yo. Porque eso yo le decía a la gente, el que se independizó fui yo. Porque yo no vivía solo hacía 25 años. ¿Cómo fue ese impacto? Tengo 2 gatos, son una gran compañía. Pero fue impacto creo que para él también, porque él un día dijo como, uy, me siento solo. Ya estaba él en su casa, en su apartamento, y él me dijo, hay mucho silencio acá. Le dije, hijo, estás viviendo solo. Y yo también en ese proceso estoy aprendiendo a vivir solo, que es un aprendizaje en la vida. Todo en la vida son aprendizajes. Mucha gente nunca ha vivido sola. Pasaron de vivir con sus papás, se casaron y se fueron a vivir con alguien más. Nunca fueron. Pero creo que eso es una etapa muy importante de la vida. Mi hija tiene 22 años y se fue a vivir a Francia desde los 18. Y
su vida es la persona más independiente que tú te imaginas. Es súper independiente. Y esa independencia se la da ¿qué? La vida. Haberse ido a Francia a vivir, compartir apartamento con una amiga, tenerse que defender, tener que cocinarse para ella, ya nadie le hacía nada. Todo eso son procesos de la vida. Yo pienso que ambas cosas son bonitas dependiendo de la situación actual de uno. Yo también he vivido solo y al principio era muy duro entrar a la casa de uno, un silencio total, Sí. nadie que le hable a uno, con miedos de pronto de uno de enfermarse, que nadie que lo apoye a uno, ese tipo de Sí. cosas, esos miedos pasan al comienzo y después viene como esa etapa de que uno como que le gusta eso, como que uno llega y "Ay, nadie que me joda la vida, como que todo está tranqui, como que mi ambiente". Eso pasa que muchas personas por eso es que les termina gustando esa soledad, pero yo pienso que también es bonito cuando estás con alguien que te complementa, te espera, o sea, ambas cosas son dependiendo de la situación que esté viviendo la persona en ese momento, estar acompañado o estar solo, para mí es igual de válido, igual de bueno dependiendo de la situación de uno. Sí, no, yo digo que yo no me quisiera morir solo. O sea, yo no quisiera envejecer en soledad. Yo pues, ahorita no tengo pareja, no tengo una relación como para decir que puedo decirte que me voy a casar, no. Y no está en mis planes. Pero sí creo que la vejez, mi papá tiene 83 años y mi mamá murió hace 5 años. Y ellos, pues faltaba una semana para que cumplieran 50 años de casados, cuando mi mamá falleció. Y mi papá me dice que, ¿cómo así que yo estoy solo? Que eso le preocupa mucho. Y le dije, no, yo tengo que aprender a vivir solo, le dije. Porque algo que le he leído también es, si tú no aprendes a valorar tu soledad, esa soledad, esa independencia y esa soledad, no se la vas a entregar a nadie si no la valoras tú primero. ¿Sabes palabras de tu papá? No, esas realmente son mías. Ah. Mi papá es el obsesivo que quiere que yo tenga una mujer en mi vida, porque yo le dije, sí, pero ahorita no. Claro. De pronto después, hoy no. Hoy no me interesa porque quiero vivir este proceso solo. Como te decía, es que yo me independicé hace 1 mes y medio, que mi hijo se fue a vivir solo. Entonces en realidad, pues ahí aprendes muchas cosas. En realidad aprendes a levantarte, a hacerte desayuno tú mismo, a planchar tu ropa, a lavarla, a poner el apartamento bonito, así sea para ti. Para uno mismo, claro. Para uno mismo. Es que no tienes que recibir visitas para ponerte la 10 y poner tu apartamento bonito, es para ti. Y sí, yo a veces me pongo plan esperancita y me dedico a ponerlo bonito para ti. Claro. Hay que tener cuidado con eso. Hay gente que le fascina, le quedan encantados de su soledad. Como hay gente que definitivamente necesita la compañía. Yo creo que eso depende es una decisión de cada persona en su debido momento. Yo salté en varias relaciones que tuve de muchos años. Y un día mi hija, que estudia psicología, me dice, es que tú no puedes estar solo. Mi hija. Y yo, sí, claro, yo sí puedo. Y yo era el primero en decirme mentiras. Y estoy en este momento en un plan de aprender a vivir solo. Que si es el ideal, tal vez no. Depende. Cada persona es diferente. Yo estoy aprendiendo. Y esta parte no me la puedo saltar. Claro. Tengo que aprender. Entonces estoy en ese proceso. Bueno, igualmente a ti no se te dificultaría encontrar a alguien. Le dices a tu hijo que te grabe un videito en búsqueda de alguien. Ahí está, sí, me la montan todo el tiempo con ese tema. Y yo no, por ahora déjeme quieto. Pero te piden hartos videos y fotos en la calle. A veces sí, sobre todo en lugares públicos. ¿Y es incómodo para ti, normal? ¿O? Al principio fue muy raro. Nunca pensé que fuera a pasar. Y pues obviamente yo nunca me imaginé que llegara a tener ese alcance. De que tú llegues y entras a un sitio y empiezan. Y te escuchas Y yo de... escucho yo, ay, ya sé. Pero la gente es muy amable. Porque el contenido que hace Martín es un contenido de humor sano. Ah, eso es importante. Sin hablar mal de nadie, sin burlarse de nadie. Es humor muy sano. Y ese humor la gente lo toma muy bien. Entonces te debo decir que no existe una sola persona que se me haya acercado con un comentario peyorativo o negativo. Todo el mundo lo hace con muchísimo respeto. No, eso es Y importante. eso es muy importante. No, pues nada. Súper agradecido, Esteban, por este espacio, esta reunión. Espero que sigamos hablando. Tenemos que seguir hablando. Tenemos muchos negocios por hacer. Tenemos muchos negocios por hacer, sí. No, gracias a ti, Emerson, por el espacio. Y la verdad que, como te lo dije desde un principio, lo que ustedes hacen en Buendata es muy importante. Y me parece que esta alianza que estamos construyendo entre Huawei y Buendata, que ya lleva un tiempo, debe ser para que nosotros desde Huawei te podamos ayudar a que tu negocio crezca. Porque si tu negocio crece, nosotros crecemos contigo. Y creo que mi rol acá en Huawei es lograr y hacer todo lo posible para que internamente te podamos apoyar para que tu negocio crezca. Gracias. Miren muchachos, ahí está Esteban Londoño.
Si quieren una foto con él, me pueden contactar a mí también. Yo sí, si él no cobra las fotos, yo las cobro por él, ¿sí? Bueno, nos vemos en una próxima. Gracias, chao, chao. Muchas gracias.